Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy tengo el placer de hablar con Samuel Gil de la newsletter Suma Positiva, un boletín que trata de tecnología, negocios y humanos que ya supera los 23.000 suscriptores y que monetiza muy pero que muy bien. Antes de darle paso, déjame invitarte a que te suscribas a mi newsletter de newsletters. Cada semana te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y consejos para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, Samu o Samuel, ahora me dices tú como prefieres, bienvenido. Muchas gracias, Chus. Nada, me puedes llamar como te apetezca. Me llaman de muchas formas. Vale. Bueno, si en los audios existiera un enlazado interno como en las páginas web, estoy segura que tú has sido uno de los newsletteros más mencionados a lo largo de estas 2 temporadas. Creo que por algo será y estoy segura de que hoy vamos a descubrir tu buen hacer enviando buen contenido y creando una audiencia. Pero antes me gusta siempre empezar por que nos cuentes brevemente quién eres y a qué te dedicas. Ok, pues nada, soy Samuel, acabo de cumplir 43 años, estoy casado y tengo 2 niñas de 5 y 2 años y llevo pues 10 años trabajando en Venture Capital, invirtiendo en startups aquí en España, en etapa seed. Y pues casi fruto de esa actividad o vinculado con esa actividad, ¿no? Pues surgió Suma Positiva, yo creo que hace 3 años, si no me equivoco. Uh-huh. Voy por la edición 165 o una cosa así. Bueno, Eh, año de y nada, pandemia aproximadamente, ¿no? sí, empecé con un contenido más vinculado al mundo de la empresa, de las startups, del emprendimiento, etcétera. Pero poco a poco me di cuenta que la única forma de hacerlo sostenible en el tiempo y de hacerlo interesante para mí al final, que creo que es la mejor manera de que sea interesante para los demás, pues ha sido un poco abrirlo, ¿no? A Uh-huh. qué me interesa a mí en cada momento, sobre qué estoy investigando, sobre qué estoy curioseando y compartirlo, ¿no? Total. Bueno, a la vista está, si alguien no conoce tu newsletter, dejaré el enlace para que se pueda suscribir, pero a la vista está que se te da muy bien escribir. No sé, es como Muchas gracias. cuando te leemos, da la sensación de que, jorba, que esto se te da bien o lo has hecho anteriormente. No sé si crear Suma Positiva fue el inicio de compartir tus reflexiones de forma pública o ya anteriormente tenías un blog o algo así. No, es la primera vez. O sea, antes de Suma Positiva, desde JM Ventures tenía otra newsletter, pero era más típico clipping de, o sea, enlaces a artículos interesantes. De hecho, un poco, si quieres te cuento, porque eso es un poco el origen del proyecto, ¿no? Uh-huh. Empezamos así haciendo una selección de artículos, ¿no? A lo mejor pues 8 o 10 artículos interesantes, y en alguno de ellos, pues yo ponía un breve comentario, ¿no? Básicamente, o intentaba pues dar mi punto de vista o resumirlo, o no sé, intentar añadirle algo de valor al asunto. Y la verdad que eso llegó a tener una cierta, no me acuerdo cuántos suscriptores llegamos, algo desde lo más pequeñito, ¿no? Pero a lo mejor alcanzamos 3 o 4 mil seguidores bastante rápidamente y tuvo como muy buena acogida. Uh-huh. Luego me cansé de ese formato, no me preguntes por qué, pero me aburrí de hacerlo y lo dejé. Y al tiempo, no sé si fue al año o a los 2 años, no me acuerdo exactamente cuándo, pues decidí hacerlo con el formato de Suma Positiva, ¿no? Que se parecía un poquito más a eso al principio, pero siempre fue como mucho más un artículo un poco más largo y luego algún enlace, ¿no? Y luego al final pues se ha ido convirtiendo en solamente los artículos largos. Y ahora, de hecho, como la vida todo, como las modas, ¿no? Como todo vuelve. Pues ahora me estoy planteando, de hecho, si de vez en cuando intercalar alguna edición que sea más así, tipo recopilación, ¿no? De Uh-huh. links. Bueno, al final siempre está bien sorprender a los suscriptores, ¿no? De vez en Total. cuando. En tu página de Substack defines la newsletter con 3 palabras, tecnología, negocios y humanos, pero Sí. bueno, creo que al final la newsletter es mucho más. No sé si te atreves aquí en un speech corto contarnos cómo defines tú cuando defines Suma Positiva a los colegas.
¿Cómo la Pues defines? fíjate que, o sea, y no es porque lo haya hecho yo, pero creo que están relativamente bien elegidas las tres palabras estas, ¿no? Y yo creo que en el fondo casi siempre hablo de uno o varios de esos temas, ¿no? Siempre tiene que ver, por supuesto, hay bastante de venture capital, de startups, ¿no? Que es lo que diríamos, la parte de tecnología y de negocio, ¿no? Muchas veces, aunque es más orientado a startups, pues son consejos que son aplicables a cualquier tipo de empresa, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente una startup. Y luego hablo muchas veces, ¿no? De temas más de psicología, de incluso, como tengo la suerte de que la gente me permite escribir de lo que me apetece, pues a veces me meto en temas, ¿no? Para los cuales no tengo ninguna, eh, no sé cómo explicarlo, ninguna autoridad de la cual hablar, ¿no? Sino más que a nivel usuario, ¿no? Como si Te dijéramos. apetece y A ya veces está, ¿no? escribo de fitness y qué sé. Entonces sí que creo realmente que, claro, o sea, esas tres palabras, fíjate lo que engloban, ¿no? Engloban muchísimo, ¿no? Pero sí que creo que casi siempre escribo de alguna de esas cosas y de sus interrelaciones, ¿no? Porque es un poco a mí lo que me gusta y lo que me ocupa y a lo Ujú. que dedico más ciclos, ¿no? De CPU. Total, sí. A ver, la pregunta iba con trampa porque al final es difícil, ¿no? He ido Como has cambiándolo, dicho, el claim este claro. con el tiempo. La verdad que no los recuerdo bien todos, ¿no? Hay una coletilla que siempre pongo al principio, ¿no? Porque es un guiño al nombre de la publicación, ¿no? Lo de la tecnología transforma juegos de suma cero en juegos de suma positiva, ¿no? Que es un poco Ujú. también una pequeña obsesión, ¿no? Un mensaje que quiero transmitir a la gente, ¿no? Me da mucha rabia, mucha pena, ¿no? Como, pues, a veces, sobre todo los políticos, ¿no? Nos intentan convencer de que la riqueza solamente se puede distribuir, ¿no? Y para que a alguien le vaya bien, a otro le tiene que ir mal, ¿no? Que es en esencia un juego de suma cero, Sí. cuando la realidad es todo lo contrario, ¿no? Para que a mí me vaya bien, no es necesario que a otro le vaya mal. De hecho, normalmente es lo contrario. Y eso es un poco el espíritu también de la publicación, de compartir cosas, ¿no? Lo poco o mucho que vamos aprendiendo, pues nos gusta compartirlo, ¿no? Porque siempre podríamos tener la tentación de, no, cuando hacemos un aprendizaje sobre algún tema, oye, pues lo compartimos solo internamente a nuestras compañías participadas o lo que sea. Pero Ujú. siempre llegamos a esa conclusión, ¿no? De que es que no, o sea, para que a mis compañeros les vaya bien, no tengo por qué hacer que a otras o evitar que a otras les vaya bien, es todo lo contrario, ¿no? Cuando todo el mundo le va bien, a todos nos va mejor. Eh, Total. Perdona, que me estoy aquí No, haciendo no, un encantada de... Es digresión un buen de mensaje, tremendo. en verdad. O sea, Entonces, creo que inicialmente puse algo de eso, pero como creo que eso puede quedar un poco demasiado para alguien que no conoce la publicación de nada, ¿no? Se ujú. cae en la landing page, por así decirlo, de Substack y ve esto de la tecnología, juegos de suma cero, no sé qué tal. No, creo que es más certero la de ahora, ¿no? La de tecnología de negocios humanos, porque al final es lo que te vas a encontrar probablemente dentro. Y Ujú. seguro que entre medias también he cambiado alguna otra cosa, pero ya no me acuerdo. Bueno, genial aclarado y muy buen, qué chulo, ¿no? Lo de el naming, ¿no? Que tiene al final un sentido con la trascendencia que quieres dejar con tu newsletter. Cuando empezaste, Sí. allá por 2020 aproximadamente, ¿cuál recuerdas que fue la mayor dificultad que tuviste o simplemente, oye, me pongo a escribir y lo que sea? Por suerte nunca he tenido ninguna expectativa ni ¿Vale? nada por el estilo con el proyecto, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido siempre he ido haciendo y dando pasitos cortos, ¿no? Y de un paso al siguiente, etcétera, sin plantearme nunca tener un gran plan detrás. Entonces no me resultó difícil en el sentido de que yo ante todo me considero como una persona curiosa, me gusta aprender cosas y demás. Entonces, para mí esto, el hecho de escribir cada semana sobre eso, pues de alguna manera me ayuda en el sentido de fuerza, ¿no? A mantener un ritmo. Y luego además, lo dicho, ¿no? A veces cuando intentas enseñar, entre comillas, ¿no? A alguien algo, es la mejor forma tú para aprenderlo, ¿no? Total. Y por eso me resulta tremendamente útil. Muchas veces cuando escribo sobre un tema sobre el cual pensaba que sabía algo, pues te das cuenta casi siempre, ¿no? De los agujeros que había en tu razonamiento, ¿no? Y te ayuda bastante a solucionarlo. Entonces, en ese sentido no me costó. Cuando empecé, creo que quise darle
cariz como más, no sé explicarlo, como más académico, como en plan, oye, voy a crear una serie de contenidos como que cubra los básicos que un emprendedor debería saber para Ujú. montar una compañía, una especie de, falta de una forma mejor de escribir, una especie de mini MBA para emprendedores, por así Vale. decirlo. Y ahí, ¿no? Pues empiezo como cubriendo más esa parte, ¿no? Oye, pues ahora vamos a hablar de marketing, ahora vamos a hablar de finanzas, ahora vamos a hablar de lo que sea. Em, pero vamos, ya digo que rápidamente fue evolucionando a otras cosas. O sea, ahora es un poco más caótico en el sentido de que antes sí Sí, que tenía ese plan editorial de calendario, ¿no? De sí. quiero tratar esto, 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 y ahora un poco por tu instinto y lo que más te interesa en el momento. O también tienes ya como de No, aquí a 2 meses los temas no, que quieres ojalá, tratar. Vale, ojalá. No sé si me creerás, pero todavía no tengo claro de qué voy a escribir la newsletter mañana. vale. Eso para mí, eso es, yo creo que para mí, para casi todo el mundo es lo más complicado, ¿no? Un poco. Ujú, sí. O bueno, hay semanas que no, o sea, hay veces que, pues no sé, estoy metido en una madriguera de estas de conejo, ¿no? En la cual, pues rápidamente, ¿no? Se me enciende la llama de, "Buah, sobre esto me apetece muchísimo escribir y tal", y otras semanas que tienes más que pelear, ¿no? Y intentar rebuscar, pues en el backlog que tienes de temas, ¿no? Y te Ya. cuesta más. Y sorprendentemente, a veces, eh, bueno, y una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que no tengo ninguna capacidad para predecir cuánto va a gustar un artículo, ¿no? A veces yo escribo uno con toda la ilusión del mundo y creo que lo va a reventar. Siempre le digo, el vocabulario, el código que utilizo siempre con mi mujer, con Patricia, que es quien siempre me hace la primera lectura de la newsletter, siempre digo, oye, pero esta es de las que crea afición, esta newsletter o no. No tiene un patrón ella todavía determinado, ¿no? No, 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 ni yo tampoco. Y lo que decía, y otras de estas que escribo así más de, venga, voy a sacarme un tema de la manga, de estos que tengo aquí anotado, pero que no me apasiona especialmente, a veces funcionan súper bien, ¿no? Ya. Y Curioso también eso, ahí no he como... encontrado tampoco un patrón muy claro. Hay veces que, porque yo comparto siempre que publico la newsletter, siempre pongo un tweet Ujú. y en LinkedIn también. Eh, Hay veces que el tweet funciona muy bien, pero a lo mejor hay más gente que cancela la suscripción o viceversa, ¿no? O sea, no, hay muchas variables ahí que no sé Curioso. del todo cómo funcionan. Y, pero sí, el tema de la temida página en blanco, ¿no? Que le pasa a muchos escritores y demás. Al final yo creo que sí que nuestro cerebro, ¿no? Esa CPU que tenemos, está siempre en segundo plano trabajando y Sí, buscando temas y encontrando temas de, pues esto puedo rascar siempre. y es Eso curioso siempre. cómo eso se entrena, ¿no? Y al final te sale innato, pero hasta que no Y llegas luego a ese coges punto. oficio también escribiendo, ¿no? ¿No? También de... O sea, a mí efectivamente lo que más o sea, todas las semanas procrastino hasta el último momento para ponerme a escribir porque es como una mezcla de pereza, miedo, no sabré explicarlo. Luego te pones y cuando empiezas a tirar del hilo, siempre yo lo disfruto mucho Qué al bueno. escribirlo. Pero siempre ese momento antes de empezar es como una barrera insalvable, ¿verdad? Luego ya, pues... Sí, luego entras en el flow, ¿no? Y dices, wow, ya he acabado, ¿no? Pero sí, Eso sí, es, eso me ha es. pasado. ¿Y cuánto tarda aproximadamente? Ya sabemos que no publicas la newsletter y empiezas a trabajar en la siguiente, pero Sí. aproximadamente cuánto tiempo le dedicas semanalmente. Pues a lo que es la escritura en sí, 3, 4 horas, yo te diría que estoy ahora, más o menos. Sí, es que, bueno, lleva tiempo la persona Sí, que te haya leído, lo sabrá. Al final es curioso porque en Substack pone más o menos el tiempo de lectura, ¿no? sí, Determinado en distintas palabras y joroba de 5 o 10 minutos, está más entre 5 y 10 minutos que entre 3 o 5 minutos. sí. Y, Eso es otra cosa que también, y es curioso, y fíjate, a veces me hago yo unas componendas mentales, seguro que tratamos el tema más adelante, pero tiene que ver un poco con el tema de patrocinadores, ¿no? Ujú. No sé por qué a veces como pues he vendido ese espacio publicitario.
como que me creo que si no escribo un artículo de una longitud determinada es como que no estoy cumpliendo el contrato que no ¿Vale? tengo. Pero tú entiendes, ¿no? Sí, sí. Como que no he cumplido mi parte con el anunciante y no tiene nada que ver. A lo mejor un artículo mucho más corto funcionaría mucho mejor en ese sentido, ¿no? Pero no sé por qué a mí mentalmente me da ese sentido, ¿no? Como que si no pongo mucha sangre, sudor y lágrimas en el artículo, es como que no he hecho todo lo que estaba en mi mano para que ese artículo fuese bien Ya. y por lo tanto es como que no he honrado mi contrato, entre comillas, con el patrocinador, ¿sabes? Sí, lo tomas como un examen, ¿no? Al Pero que final igual estoy de... equivocadísimo, de hecho lo Hombre, tendré que probar alguna vez. yo creo que no tiene relación, pero, o sea, al final cada uno nos creamos como esas autoexigencias, ¿no? Ujú. Que bueno, no tengo la respuesta, pero eso depende un poco de cuando empiezas a monetizar la newsletter, al final es como que tienes que cumplir, ¿no? Pero al final al anunciante lo que le interesa es llegar a su público objetivo, independientemente de lo que tú escribas o no esa semana, porque sí que está Está muy claro. claro lo que el patrocinio. Pero bueno, es curioso lo que se nos Ujú. pasa por la cabeza muchas Sí, veces. Ocasionalmente, y hay otras newsletters que lo hacen también, pasa alguna firma invitada por suma positiva. sí, Cuéntanos si lo haces desde hace mucho, por qué decidiste hacerlo y sobre todo, sí, cómo lo gestionas. Si eres tú el que ficha a la persona sí, y le propones el tema, al contrario. sí. Pues llevo haciéndolo ya un tiempo. De hecho, luego, antes lo hacía, desde que empecé a hacerlo, lo hacía pues cada bastante tiempo. Luego le puse como una cadencia más o menos de una vez cada 4 ediciones Ujú. y ahora ya es de nuevo más caótico todavía, ¿no? Ahora es cuando me apetece. Vale. Y la verdad que estoy bastante contento porque me parece que es como un triple win, ¿no? Yo creo que es para mí win en el sentido de joder, una semana que descanso, entre comillas, ¿no? Que a pesar de que Sí, nos guste y todo esto, pero también es una losilla ahí que llevamos encima, ¿no? Eso por un lado. A veces me encanta sobre todo cuando pues ayudo a reconocer un poquito a una persona que a mí me gusta cómo escribe, cómo piensa, lo que sea, pero a lo mejor tiene una audiencia más pequeñita y pues y ujú, gracias a contribuir a una edición de suma positiva, pues gana algo de audiencia. Eso me gusta. Y yo creo que también para la gente que me lee, pues es bastante enriquecedor también, ¿no? Pues eso, leer otros puntos de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un poco pues mi habilidad un poco a la hora de invitar a gente, ¿no? claro. Como tú me decías, sí que la verdad que creo que solamente una vez o un par de veces ha habido gente que me ha propuesto escribir y les he dicho que sí. En general soy yo más por detrás tirando mensajes privados de Twitter. Oye, que esta semana me viene mal escribir. Bueno, con esto tengo más cuidado porque para esto la gente sí que suele requerir su tiempo y Sí. esto sí que lo suelo tener con más anticipación planeado. Total. Yo creo que al final, como hemos dicho antes, que es como el examen para ti de cara al patrocinador, la gente que escribe en suma positiva, eh, yo quiero pensar que también es como, joder, va, me estás abriendo una oportunidad, ¿no? A lo que decía mucha gente. El otro día pasó por aquí Cris Carrascosa y Sí. justo también ella comentaba cómo tuvo un pico a raíz de que colaborara, ¿no? Ujú. Contigo. Entonces, que al final la influencia esa se nota y al final somos responsables de como dar el callo, ¿no? En el canal de los demás. Es curioso porque, de hecho, Bosco Soler pasó hace poco por suma Sí. positiva y cuando estuvo aquí en el podcast, él hacía esto, perdón, él hacía esto de en su newsletter invitar bueno, a gente que escribiera la entradilla y lo Sí. hacía de continuo, no ocasionalmente. Y él compartía cómo muchos suscriptores se quejaban de que no, que ellos se habían suscrito a su newsletter para leer a Bosco y Ujú. no leer otras voces. Por eso, bueno, te lo preguntaba también por si alguna vez te ha llegado el típico comentario de hoy no has No, escrito tú. al No, ¿no? revés, casi siempre es súper positivo de, Qué oye, bueno. muchas gracias por haberme descubierto esta persona que no conocía y que me encanta lo que hace, tal. Seguro que alguno hay, ¿eh? Sí, Pero mayoritariamente, vamos, abrumadora mayoría de gente que le suele gustar, qué bueno. la verdad. Estupendo. Y voy a dejar por aquí la pregunta que hacía Guillermo López Dóriga en Sí. Twitter.
que te decía si tienes pensado escribir un libro con todo lo asimilado con tu newsletter. Si Pues te mira, da esto sí que me lo pereza han escribir propuesto. una newsletter, no sé si un libro es la mejor idea. Ya, pues esto sí que me lo han propuesto varias veces, la verdad. Y de momento les he dicho que no. Y es porque, pues como hemos venido comentando, ¿no? Al final, Suma Positiva es algo un poco caótico, ¿no? Y es un libro que no tiene principio ni fin, ¿no? Entonces, si quisiera estructurar eso de una manera así un poco coherente, un poco lógica, no sé si tendría sentido, ¿no? Bueno, una manera de estructurar sería simplemente, oye, cronológicamente sacar cuadernillos o no sé cómo llamarlos, ¿no? De, oye, pues, no sé, 10 ediciones, 15, 20, 50, las que sean, Ya. ya está. Pero no sé, no le veo el punto, la verdad. Ujú. Este, yo qué sé, es un punto de ego, ¿no? De, mira, mamá ha escrito un libro Ya. y que lo viese en una librería, ¿no? Pues sería un punto importante, pero más allá de eso no lo veo y tengo muchas cosas en la cabeza como para ponerme a hacer eso, la verdad. No es No prioritario. me llama, no sé por qué. Ya. No. Si me Bueno, llamase ya lo estaría haciendo, ¿no? No te puedes controlar. qué bueno. Vale, pasamos al bloque de crecimiento. Como he dicho, ya más de 23.000 suscriptores. Enhorabuena por Gracias. esta cifra, que no todo el mundo llega. Cuéntanos un poco en estos 3 años cómo ha sido ese crecimiento. Si te has preocupado mucho por crecer, si ha sido muy orgánico, si has tenido picos, qué técnicas te han funcionado mejor. No me he preocupado jamás por crecer y sinceramente, obviamente me gusta, ¿no? Pero no me preocupa en ese sentido, ¿no? Empecé, me acuerdo, como te decía, ¿no? Pues yo tenía ya, pues supongo que tenía una cierta audiencia en Twitter, ¿no? Probablemente, y también probablemente de la otra newsletter esta que te comentaba, ¿no? La que era Ujú, la recopilación de enlaces. Me acuerdo perfectamente que puse el primer artículo de Substack, de este que te invitan a escribir, ¿no? Cuando lanzas uno, que simplemente es como notificas a la gente de, oye, voy a escribir una newsletter sobre no sé qué tema. Y empecé con 1.500 suscriptores. O sea, en cuanto dije a la gente que iba a escribir una wow. newsletter, ¡pum! Se suscribieron 1.500. Entonces partí de esa base. Y luego, a partir de entonces, pues es una curva bastante lineal, que ha ido creciendo poco a poco. Sí que ha habido, fíjate, cuando he invitado a escribir a la newsletter a gente que a su vez tiene audiencias grandes, ¿no? Ujú, Pues tipo, no sé, Jaime Rodríguez de Santiago, de Kaizen, pues Cris Carrascosa, no sé, David Miranda, quien sea, ¿no? Que ya tiene su sí. propio José Luis Antúnez. Cuando esta gente escribe, ¿no? Pues la comparte normalmente con su audiencia también la newsletter, entonces ahí sí que suele haber eh, picos, ¿no? De captación de gente. Pero si no, pues es un goteo continuo, la verdad. Eh, y no he hecho nada, la verdad, es 100% orgánico. Nunca, bueno, Substack también, la verdad que ahora se le ocurre bastante con el tema este Sí. de las recomendaciones cruzadas, etcétera. Por ahí, por ejemplo, con Tomás Puello, con Joan Ujú, Tubau de Capital, me ha llegado bastante gente, a lo mejor 2.000, 3.000 personas, sí, probablemente a través de sus recomendaciones y yo hacia ellos también. ujú. Y no me gusta nada, sinceramente, hay mucha gente que me ha propuesto, bueno, mucha gente tampoco, alguna gente me ha propuesto en plan truquillos o hacks de este estilo, ¿no? De recomiéndame, te recomiendo y no sé qué, y yo eso lo odio, de verdad. Prefiero mantenerlo honesto todo en el Sí, sentido de, ¿sabes? Yo recomiendo lo que leo, ¿no? Que ya. no significa que me lea el 100% de las ediciones, ¿no? Como supongo todo el mundo. Pero lo que he leído al menos alguna vez y me ha gustado mucho, pues eso es lo que recomiendo. No voy a recomendar otra cosa. Y tampoco espero que nadie me recomienda a mí en ese sentido, ¿no? Creo que es mucho mejor para todo el mundo Ujú. si intentamos no trucar el sistema en ese sentido. Ya. Sí, aquí igual está relacionado con esa falta de expectativas que has comentado al principio que tenías con la newsletter. Sí, Muchas veces nos obsesionamos con crecer y crecer. De hecho, a mí las preguntas que más me llegan es cómo crezco en seguidores. Y muchas veces es simplemente hacer, ¿no? Hacer buen contenido y, hombre, también tener ciertas relaciones con otros que tienen audiencias. Pero yo creo que ese es el verdadero truco, si podemos llamar truco. Luego, obviamente, hay hacks que puedes acelerar mucho más, ¿no? Pero, sí. no sé, en newsletters de este tipo como la tuya, probablemente la publicidad de pago es que no tendría sentido, ¿no? Porque al final ahí estás atrayendo a una
audiencia que es que no está ni cualificada, ¿no? Es como, no sé, me cuesta creer que alguien que lea tecnología, negocios y humanos sin saber el trasfondo de quién es Samuel Claro, y de qué habla, se va a apuntar, ¿no? O puede aportarte algo a tu totalmente de audiencia. acuerdo. Eso yo creo que te funcionaría solo si tuvieras un enfoque muy, muy de nicho, de algo Mm, muy, muy con una temática, ¿no? Súper estrecha y tal, y más B2B probablemente, ¿no? Pues sí que te puede funcionar, ¿no? mm. Pero si no, no, Sí, en estas no newsletters de veo. autor, ¿no? Como las podemos clasificar. Sí, Totalmente. Has mencionado Substack que obviamente están muy enfocados a hacer crecer las newsletters, sí, aunque están más enfocados en convertirlas en pago. Luego hablaremos un poco sí. de monetización. Recientemente han anunciado el sistema de referidos, que también es una técnica que sí que funciona, ¿no? Para apoyarse en los propios suscriptores que sean los que recomienden a cambio de recompensas. No sé si Sí. tienes curiosidad por probarlo o no te llama mucho la Pues la atención. vi el otro día, la feature esta, y no la entendí del todo. O sea, ¿cómo dices que funciona? Es yo premiar económicamente a mis suscriptores por traerme gente. Sí, o económicamente, o yo que sé, imagínate que regalas un recurso Sí. gratuito, una hora contigo, lo que se te ocurra, no No tiene lo había, por qué ser pues me dinero. parece. A ver, la verdad que a mí todo ese tipo de cosas me dan como, además dedicándome a lo que me dedico, ¿no? Me da curiosidad como por probarlas, ¿no? Por ver qué pasa. O Sí. sea, como en el fondo no tengo ninguna, como decíamos, ninguna gran expectativa ni nada, no me da miedo en ese sentido como hacer Ujú. experimentos, ¿no? Me parece interesante, la verdad. La gente de Substack, la verdad que no paran de innovar, ¿no? Hicieron hace poco también el tema este de los pledges, los compromisos, ¿no? Como gente que te decía Sí. que eso, sin embargo, yo me da la sensación de que no funciona nada y que lo van a quitar, pero es la verdad que está guay ver, ¿no? Cómo ellos mismos van continuamente sacando cosas nuevas y probando cosas nuevas y funciona muy bien, Total. la verdad. Ujú. En cuanto a interacción con la audiencia, es verdad que si miramos dentro de la app de Susta, que no todo el mundo la tiene instalada y demás, sino que lo recibe, como siempre, a través del email, sí que tiene bastantes comentarios en cada edición. No sé si eso se traslada también a respuestas a cada newsletter vía email. Sí. Sí, a ver, no es, pues comentarios y tal, pues no sé cuántos son, pero tampoco muchos, ¿no? 10, 15 comentarios a lo mejor. Respuestas al email, pues también, a lo mejor, no sé, 5, una cosa así. Bueno, bien. Sí. No se te hace Supongo que mucha gente. incontrolable, ¿no? No, 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 en absoluto. Supongo que el tema de la respuesta por email, yo creo que mucha gente ni siquiera se lo plantea. No, no saben que es posible que responder y que luego realmente eso te Ya, llega, sí ¿no? que es un email, ¿no? Al final no Eso es es. algo del no reply. Totalmente. Y por terminar con Substack, no sé si alguna vez has sufrido algún problema de entregabilidad, de que las métricas han sido más raras de lo habitual o simplemente... Me suena que una semana, no, no, creo que fue que cambiaron la manera de cómo contabilizaron alguna métrica, las visitas o algo así. Pero no, la verdad que cero problemas. Encantado, la verdad, desde el principio. Mm. Es raro porque en Substack el tema de las métricas, claro, te pone como email enviados X Sí, y emails abiertos mucho más, porque ahí sí, cuentan en verdad las views y tal. Yo creo que a sí. eso tendrían que darle una vuelta porque es muy confuso y me imagino que tu diferencia será abismal porque si compartes la newsletter en abierto, ¿no? Con el Ujú. enlace y Sí. demás, habrá mucha diferencia en eso. Sí, la parte de métricas no es la mejor que tienen, ¿no? Creo que eso podrían currar un poco más ahí. Pero bueno, ellos saben, ¿no? Si lo hacen es porque pensarán que no, No es que hay otras importante. cosas más interesantes que hacer, seguramente, ¿no? La verdad que a mí me vale, ¿no? En el fondo, con tener los suscriptores, las lecturas y el open rate y poco más, con eso me doy por satisfecho. Ujú. Está bien, Em, últimamente han sacado un poco más de insight, ¿no? De la audiencia, de sí. geográficamente dónde están y con quién tienes solape, de con qué otras publicaciones tienes un cierto solape y tal. Está bien, pero yo eso me lo tomo más. Bueno, lo del tema geográfico sí que es interesante y el resto es más, un poco más anecdótico, pero está bien. Sí, total, justo en... Bueno, pasamos al modelo de negocio de tu newsletter, que principalmente son patrocinios. Sí. Em,
justo cuando pones, si quieres patrocinar Suma Positiva, aquí tienes todos los datos, sí que te apoyas, ¿no? En esa, en esa imagen demográfica que te ofrece Substack, porque me imagino para tus anunciantes sí que será interesante saber dónde está tu audiencia, qué perfil tiene, etcétera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una de las cosas que pongo porque yo siempre intuía un poco cuál era la división entre Latinoamérica y España, ¿no? Pero pues ahora tengo los datos, ¿no? Básicamente. Y cuéntanos un poco, ¿en qué momento decidiste monetizarla y convertirlo en un activo Sí. clave? ¿O te costó, no sé, cuéntanos un poco Pues cómo fue ese fíjate, esto es proceso? como te digo, ¿no? Nunca, cuando surgió la newsletter, nunca pensé en hacerlo por monetizarla. Sin embargo, por aquel entonces, pues estaba trabajando con Manu Gamero de Sensa, que nos estuvo ayudando en JME con toda la parte de imagen corporativa, diseño de la web, etcétera. Y no sé cómo, pues le comentaría que tenía este plan de hacer la newsletter. Me dijo, oye, pues cuando empieces, o no sé en qué edición es, la verdad, no me acuerdo exactamente, pues te voy a patrocinar una edición. Y dije, ¿cómo? Ah, que estás dispuesto a pagar por que ponga aquí y tal. Y así empezó, la verdad. Bueno, No fue como nada deliberado, me lo propuso Manu, acepté. Y desde entonces también, pues de manera 100% orgánica, pues han ido llegando más peticiones, ¿no? De patrocinio. Le copié un poco también ahí, hablé en su día, me acuerdo con Jaime Novoa de Dayflow, sí, ¿no? Me dijo al principio, es muy importante que la gente no vea huecos, ¿no? sí. O sea, tener Que tires de siempre lleno amigos, ¿no? espacio efectivamente. Entonces, pues ahí, al tener 60, más de 60 participadas, tengo la suerte de tener muchos amigos de ese estilo. Y algún hueco inicialmente pues lo cubrimos con compañías del portfolio, etcétera. Ujú. Y luego ya a partir de ahí, pues la verdad que ha ido creciendo también orgánicamente, ¿no? Y siempre se han ido llenando bastante bien. O sea, desde el inicio, ¿no? Desde que te No me propusieron acuerdo, y me parece que un día lo miré y creo que no es la edición uno, pero fue ujú, muy, 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 muy al principio. interesante. ¿Cómo ha ido evolucionando también ese pricing con el crecimiento de suscriptores también? Pues mira, no me acuerdo lo que empecé cobrando, creo que era en torno a 300, 400 euros, una cosa así. De nuevo, pues también me apoyé en su día, ¿no? Pues pregunté a la gente que lleva más tiempo haciendo esto con audiencias, pues más o menos similares cuánto cobraban, creo que llegué a esa conclusión, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues intenté un poco ir incrementando a medida que aumentaba la audiencia, ¿no? No tiene mucha más ciencia. Mucha gente ha hecho un análisis del pricing mío mucho más sesudo que yo, en plan, no, tú estás cobrando por cada suscriptor no sé cuántos céntimos, no sé cuántos tal, y eso comparado con no sé quién, lo voy haciendo de manera mucho más intuitiva. Ujú. Lo que sí que hacía originalmente era como abrir con muchísima antelación los patrocinios, ¿no? Por ejemplo, ahora pues que pudieras contratar de un año en adelante, ¿no? Y como la audiencia crecía bastante deprisa, me parecía un poco injusto, no Sí, falta un perder mejor término, dinero, ¿no? ¿no? Mm. Claro, el que compra un espacio para dentro de 12 meses al precio de hoy, ¿no? Pues realmente la audiencia va a ser mucho mayor. Claro. Entonces empecé a hacerlo más por quarters o por cada 6 meses, etcétera. Lo que Ujú. pasa es que, claro, todo eso que al final, todo eso incrementa un poco la complejidad del tema, ¿no? Entonces una delgada línea ahí entre intentar optimizar al máximo y hacerte la vida fácil, que al final yo intento en ese sentido ir por ese camino, ¿no? De hacerme la Ujú. vida fácil. Es curioso porque nunca nadie me había comentado este hándicap, ¿no? De contratar el patrocinio de forma anual, porque claro, si tienes una newsletter con un crecimiento bestial, el próximo año probablemente se duplique o se triplique los suscriptores y es verdad que, claro, el precio va a ser mucho mayor. Nunca nadie me había dicho enfocarlo por cuartes. También es porque la gente que normalmente no os dedicáis a la newsletter 100%, sino que tenía otro trabajo, al final eso tienes que tener una gestión y un desgaste de facturas, de me mandas el copy, de esta imagen no sirve, etcétera, ¿no? Que eso también es un trabajo en sí mismo. Eso es, eso para mí es lo, entre comillas, no es desagradable porque la gente, la verdad que es un gusto trabajar con ellos, en general me lo hacen facilísimo, pero esa es la parte que menos me divierte, ¿no? Del tema. Total. Y una pregunta que dejó Chris que Sí. me gustó mucho, que era, ¿cuál es el criterio
que tienes para aceptar o rechazar patrocinadores, porque me imagino que tu newsletter es muy suculenta para muchas marcas o para muchas personas. Y, o sea, por un lado te quiero preguntar sobre el Sí. criterio y también cuál ha sido el más raro que te ha llegado o que te haya dicho, pero esta persona, ¿por qué quiere anunciarse Mm. aquí, no? Pues, a ver, criterio. Yo tengo, o sea, cualquier cosa que a mí me huela mínimamente vamos a decir, fraude, entre comillas, ¿Vale? obviamente eso no lo voy a aceptar, ¿vale? Más allá de eso, tengo un filtro muy amplio en el sentido de que, porque yo no considero que el patrocinio sea ningún endorsement mío particular hacia esa marca ni nada, ¿no? De hecho, yo siempre pido, a diferencia de otras newsletters o podcasts o lo que sea, yo, o sea, no soy yo, no es mi tono de voz hablando sobre la empresa en cuestión, sino que son ellos, con sus propias palabras. Yo no suelo tocar ni una coma, pongo Vale. exactamente lo que ellos quieren que pongan, ¿no? Entonces, con esa intención de no darle ese, ¿sabes? Sí, Esa no sensación de casarte que soy yo directamente. recomendado. Yo no recomiendo para nada lo que allí se anuncia, más allá de lo que te decía, ¿no? Intentar, en la medida posible, espero que no se me haya escapado nada, cosas que sean plan fraudulentas, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues, decías, de cosas raras. A ver, cosas raras que no son tan raras, ¿no? Pero no sé, pues una cierta marca de colchones, ¿no? Que yo creo que se ha anunciado en todo ese tipo de cosas, ¿no? No deja de ser como curioso. Y si, por ejemplo, una vez un club privado de vinos, Vale. pues, así un poco más exóticas, ¿no? Sí. Pero tampoco recuerdo si nada demasiado estrafalario. Vale, vale. Todo normal entonces. Sí. ¿Y te has planteado hacer alguna vez versión de pago de Suma Positivo? Sí, o sea, es un run run que tengo en la cabeza que no me puedo quitar y que en algún momento haré seguro, porque lo que he dicho, ¿no? Es como que, o sea, vivo en un mundo, ¿no? De compañías que están continuamente haciendo experimentos con cosas, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi pequeña criaturilla con la cual Claro. puedo hacer experimentos y quiero hacerlo. Pero a ver, te cuento, a ver, sobre este tema reflexiona un montón, ¿vale? Y a mí el modelo de meter el contenido detrás de un paywall no me gusta nada, ¿no? Creo que precisamente la potencia del contenido es que el contenido se puede compartir, ¿no? Ujú. Y fruto de eso, pues es el crecimiento orgánico que he tenido en mi newsletter, ¿no? Entonces, meterlo detrás de un paywall no me gusta demasiado, ¿no? Entonces, se me ocurren ideas muy peregrinas, ¿no? Como, en plan, no, voy a poner una suscripción, pero voy a decir a la gente que el contenido va a seguir siendo en abierto, ¿no? Sí. Tipo apoyo, ¿no? Buy Me a Eso es, en el Coffee o algo sentido así. de, no, a partir de ahora paso de estar vendiendo espacios publicitarios, sino que este proyecto lo quiero monetizar a través del patrocinio, ¿no? De Ya. micro patrocinadores que son los lectores de esta newsletter. Y que sepa el que quiere que lo tiene que hacer en esa vocación de mecenas. Porque a mí, como consumidor de newsletter, ¿vale? He tenido también mala experiencia con el tema de las newsletters de pagos, ¿vale? Vale. Hay una newsletter de pago conocidísima, el Mundillo Tech, en inglés que se llama Stratechery, que seguramente mucha Sí. gente, tú mismo la conoces, seguro que mucha gente que nos escucha la conoce, ¿vale? Entonces, estas newsletters suelen funcionar de la siguiente forma. Tú tienes un contenido en abierto, ¿no? Que es el que el autor utiliza, pues eso, ¿no? Como decíamos antes, para que se difunda y para hacer crecer su audiencia, y luego hay otro contenido que es de pago. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el autor no es tonto y el contenido bueno es el que da en abierto y el contenido menos bueno es el que da encerrado, ¿no? Entonces, a mí eso como consumidor siempre me ha generado mucho cabreo, entre comillas, y es lo Ya. que me ha llevado, de hecho, a desuscribirme de esas newsletters. Y eso creo que es porque lo hago, porque lo estoy haciendo con una mentalidad como transaccional, de yo estoy comprando, estoy pagando por acceder a un contenido, Ujú. ¿vale? Sin embargo, yo soy suscriptor de otros creadores de contenido, ¿no? Que incluso me he hecho mecenas, ¿no? Les pago más allá de lo que ellos piden, porque me encanta lo que hacen y porque quiero apoyarles, pero no tengo ningún interés ni en meterme ni en su canal de Telegram, ni en su comunidad de no sé qué. No sé qué. O sea, sé que todo ese contenido es como algo que ellos crean porque se sienten como obligados a dar un plus, Ya. pero ese plus normalmente es un contenido que es malillo, de relleno, de... ¿Sabes? Y, tío, yo no quiero que me des un extra, yo simplemente quiero, tengo la suerte de poder permitírmelo, pues quiero apoyar tu trabajo y te voy a
pagar por ello, ¿sabes? Y a su vez no, porque me cambia mucho la mentalidad. Sin embargo, si yo te voy a pagar por acceder a tu contenido, estoy seguro que me vas a decepcionar en ese momento, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque sé que lo bueno lo vas a Ya, es dar consciente, curioso. inconscientemente en abierto. Sí, es curioso esa visión porque, no sé, yo precisamente que tengo contenido en abierto y contenido de pago, al final donde vuelco y me vacío es en el de pago, ¿no? Porque tengo como ese deber, ¿no? Como tú decías antes con los Sí, anunciantes, yo tengo ese deber con la gente que me paga. Ahora bien, no sé si aquí tendría, o sea, es un tema que da para mucho. sí, La fina línea está entre lo de antes, el nicho que sea, lo que te claro, llevas, ¿no? Al final yo doy un contenido muy formativo sí. versus esos creadores de contenidos como tal que ofrecen entretenimiento, que ofrecen, bueno, pues reflexiones un poco Claro, tú a lo más. mejor estás haciendo casi un curso, entre comillas, ¿no? Un Claro, sí. O cursillo. sea, te hago como una promesa de que vas a llegar a pues, tener una mejor newsletter y tal. Quiero decir, eso es más monetizable o más transaccional, como tú dices, ¿no? De esa Sí, relación, porque no he llegado al caso de que tú has compartido de que el contenido en abierto sea mucho mejor que el cerrado, ¿no? Entonces, bueno, es curioso y es un melón muy interesante porque también sí, depende de la rama en la que vengas, ¿no? Yo de la que 100%. vengo más de marketing, los apoyos o este patronazgo es la limosna digital, ¿no? Que muchas veces Sí, llamamos, que al final es, bueno, te doy estos eurillos y ya está, ¿no? sí. Y mantente contento. Pero mucha gente necesita esa recurrencia o al final que se valore su Pero, trabajo yo y no- las pero horas. eso lo entiendo, ¿no? Esa crítica la entiendo cuando es una donación puntual, ¿no? Pero cuando yo me suscribo a alguien, al igual que estuviera suscrito a su contenido de pago, ¿no? Pues tienes también esa visibilidad y esa predictibilidad, ¿no? De ingresos y demás, ¿no? Sí, pero claro, al hacerlo por apoyo, ¿no? Es como, bueno, este mes me viene bien apoyarte, pero igual el que viene no, ¿no? Y el chan ahí, no sé, quiero decir, es un Seguro, temazo igual lo que es, pruebo. pero sí sería interesante. Total. Y sí, creo que también hay que diferenciar, ¿no? Que siempre metemos todo en lo genérico del tipo de negocio que tengas, del tipo de contenido que ofrezcas y al final esa transaccionabilidad depende un poco de la propuesta de valor que ofrezcas con tu contenido. Sí, estoy de acuerdo. Total. Vale, pasamos al juego este de la pregunta encadenada. ¿Vale? El anterior invitado, Edu Martín Prieto, de Tech One and One, te dejaba la siguiente pregunta. Era acerca de cómo haces el proceso de QA. Eh, es decir, si ya lo ha adelantado antes, pero bueno, ¿quién Sí. revisa el contenido? Si lo editas a partir de esas reflexiones, etcétera. Sí, sí. Mi mujer es mi supereditora. Sí, 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 sí. Ella siempre es la que se lee la newsletter, la primera, la que me corrige pues todos los fallos de ortografía, de gramática, etcétera, y la ¿Vale? que me da ese feedback de esto se entiende, esto no se entiende, esto es un rollo, esto está genial, ¿sabes? No suelo Ujú. cambiar mucho, o sea, o corregir obviamente todos los errores, sí, y a veces alguna cosa, alguna frase o lo que sea, pero no es común que cambie demasiado lo que es la estructura del contenido en sí, Ujú. ¿sabes? Vale, o sea que tienes la QA en casa. Sí, 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 sí. Fundamental, ¿eh? Porque anda que cuando has cometido un error y lo has leído 100 veces ya eres incapaz de verlo. Sí, o no puedes, o sea, en el email no puedes cambiarlo, luego en SAP está así, ¿no? Pero es lo típico de, esta falta de ortografía o esta metedura de pata, etcétera. Eso con el 100%. formato email es más complicado. Genial. Y ahora, ¿qué pregunta dejas tú al siguiente invitado? Y te la tienes que responder también. Pues qué difícil. Venga, pues un poco sobre lo que acabamos de hablar, ¿no? De si ha pensado en crear una capa de contenido de pago al respecto. Vale. Yo me lo he puesto fácil porque yo he Sí, respondido. claro. Ahorramos ahí una respuesta. Genial, pues apuntada. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, quiero contarte algo que como newslettero te va a interesar. Y es que hace más de un año me propuse crear la comunidad más grande de creadores de newsletters en castellano. No sé si es la más grande, pero sí la que más mola, porque ya somos más de 100 newsletteros los que estamos dentro del Telegram privado, donde compartimos dudas, inquietudes y experimentos que hacemos con nuestros proyectos. Además, cada vez
Somos más en las quedadas mensuales porque nos juntamos para compartir avances o pedirnos feedback al resto y hacer crecer nuestras newsletters y hacerlas rentables, muy importante. Si te suscribes, no solo tendrás acceso a la comunidad, sino que también a los contenidos privados donde hablo de técnicas para mejorar tu newsletter y también comparto mis cifras y los experimentos que hago con mis proyectos digitales. En definitiva, la mejor comunidad para crear newsletters en compañía. Entra en creandonewsletters.com y nos vemos dentro. Muy bien, ¿ves? Esta es la parte que te decía yo de barrera, muro de pago. Oye, me tienes que dar un consejo para hacer crecer mi newsletter. Hombre, pero eso en privado. Ya te he dicho que yo lo bueno lo comparto Vale. en privado. Sí, pero al final, no, muchas veces me salgo un poco de la última pregunta. La gente que tiene newsletter se obsesiona con crear como un muro de pago y que siga la newsletter encerrado, ¿no? Y hay muchos proyectos en los que tiene sentido que a lo mejor no es la newsletter encerrado, sino que es, pues yo que sé, un club, una comunidad, ¿no? Y que usa la propia newsletter como ese gancho para la conversión. O sea, que al final hay muchos formatos que explorar 100%. y al final hay que entender un poco la audiencia y lo que quiere la audiencia para monetizarlo, ¿no? Muy bien, Samu. Y la última pregunta, ya sí que sí, dime cuáles son tus newsletters imprescindibles. Mis newsletters imprescindibles. No sé si es una newsletter porque es una newsletter, un podcast tal, pero me encanta Capital de ¿Vale? John Tubau. Sí. Me encanta Uncharted Territories de Tomás Puello. Sí. Me encanta Aprendizaje Infinito de Sergio San Juan. Yo creo que estas son las que más sigo. Uh-huh. En español, claro, luego también sigo otras Sí. en Al inglés. final tenemos la manía, ¿no? Bueno, la manía, o estamos enganchados a otras newsletters y Bueno, nuestra mira, de bandeja de hecho la de entrada Tomás muchas es en veces. inglés, ahora que me estoy dando cuenta. Pero Sí, como él es español, ya no sé, mi cabeza es... total. Fíjate, Tomás Puello tiene una hermana que tiene una empresa City Confidential y pasó por aquí porque tiene una newsletter también sobre planes secretos en Madrid, Chloe Puello, y fue súper interesante. De hecho, mencionó a su hermano, o sea que para la tercera temporada igual invito a Tomás que nos cuente Invito a cómo va. reiterar. Genial, oye, pues por mi parte nada más, agradecerte este rato, estos melones que has abierto. Y sobre todo me quedo con el mensaje de bajas expectativas, ¿no? Que creo que para todo en la vida funciona muy bien, que muchas veces nos obsesionamos con dar lo mejor Eso de es. nosotros y Hay que muchas veces enfocarse en el proceso, no en el justo, resultado. eso es, ese es el mensaje. Muy bien, Samu, pues lo dicho, un placer y nos vemos en el inbox. Igualmente, muchísimas gracias.